Salve María a la audiencia y bienvenidos a este programa de Radio Católico, Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. En el programa de hoy vamos a aprender por qué Jesús es la vid que da la vida, cómo evitar tornarse sarmientos improductivos y cómo entender que cuando Dios nos poda es para que demos más frutos. Y además, en tiempos de miedo y de pandemia, conozca las 5 características de la verdadera devoción a la Virgen. Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos, y este es el programa 108 de Lo Inédito sobre los Evangelios, podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios, podcast, comentamos el Evangelio del quinto domingo del tiempo pascual. Jesús nos poda para que demos más frutos. En la sección Espiritualidad, en tiempos de miedo y de pandemia, conozca las 5 características de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios, podcast. Bienvenidos al programa número 108 de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Comenzamos dando un saludo a la audiencia de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. También saludamos a la audiencia de Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina. Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, San José Radio Canadá de Toronto y también, por supuesto, a las audiencias que nos escuchan en WhatsApp, que nos escuchan en YouTube y que se acercan semana a semana a recibir estos evangelios y estos comentarios al evangelio que el fundador de los Heraldos, Monseñor Joan Cladías, hace en su obra que da origen al programa, Lo Inédito sobre los Evangelios, y que son realmente perlas extraordinarias que siempre nos llaman cada vez más a contemplar los tesoros de nuestra fe y al mismo tiempo poder entender y poder aplicar a nuestra vida cotidiana todas estas verdades. Hoy se nos unen al panel el hermano Pablo Vela, de los Heraldos del Evangelio, que es misionero en Argentina, el hermano Gerardo Reyes, también de los Heraldos del Evangelio, que es misionero en El Salvador. Salve María a los dos. Salve María, hermano Gustavo, salve María, hermano Gerardo, qué alegría poder estar de nuevo aquí en el programa y un gran saludo para toda la audiencia que nos ayuda juntos a poder ir viviendo la fe en este siglo XXI. Salve María, hermano Gustavo, salve María, hermano Pablo. Realmente una alegría poder acompañarles nuevamente y pues bueno, tal como dice el hermano Pablo, retomar y fortalecer mutuamente nuestra fe, nuestra proximidad con Dios, con la Santísima Virgen, en estos días que vivimos. Estábamos comentando fuera del micrófono que hacía bastante tiempo que no justamente no nos encontrábamos en el programa, casi 4 meses con el hermano Pablo y con el hermano Gerardo. Entonces estamos realmente muy contentos de poder retomar este encuentro y también al mismo tiempo entusiasmar a la audiencia con los comentarios al Evangelio. Entonces, zambullámonos en el Evangelio, comencemos por ahí. Estamos en el Evangelio correspondiente a esta semana, que es el quinto domingo de la Pascua, porque se trata de el Evangelio donde nuestro Señor habla de la vid, cómo tenemos necesidad de permanecer en Él si queremos fructificar, pero también nos coloca una analogía muy interesante, y es cuando los sarmientos no dan frutos, que el Padre los arranca, pero también cuando dan frutos, los poda, y en esa manera entonces es un poco a veces contradictorio el pensar que están dando frutos y sin embargo la mano de Dios muchas veces se aplica de maneras inesperadas. Entonces, comencemos por ese tema. Y el Evangelio de esta semana entonces dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca.
Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Comenzando por esa palabra, ¿no? Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Entonces quería preguntarle a nuestro panel el día de hoy, ¿por qué verdadera vid? ¿A qué se refiere nuestro Señor con eso? En diversas ocasiones, sobre todo nosotros recordamos y traemos ahora especialmente a la memoria aquel hecho de la zarza ardiente de Moisés, cuando tiene su encuentro con Dios y le pregunta cuál es su nombre. Dios se define a sí mismo como yo soy. Y más adelante, en diversas ocasiones, nuestro Señor Jesucristo también utiliza diversas metáforas, diversas imágenes a las cuales Él se asocia para darse a conocer, para que nosotros lo entendamos mejor. Entonces, en cierto momento, nuestro Señor Jesucristo se presenta como yo soy el buen pastor, que lo vimos recientemente. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, etcétera. Pero estas son figuras que el mismo Dios creó, es decir, la figura del pastor, la figura del pan con el cual pues estamos. Y ahora justamente trataremos sobre la figura de la vid, que en realidad Dios al crear estos elementos tenía como intención más adelante simplemente que estos elementos representaran una realidad más alta que era Él mismo. Por eso, la realidad plena es nuestro Señor Jesucristo. Y estos elementos, el pan, la vid, el pastor, son, digamos así, participación de ese absoluto que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como el pan que nosotros conocemos es simplemente una representación en, en la línea de lo que acabamos de explicar anteriormente, que representan un verdadero alimento que es nuestro Señor Jesucristo, así también nuestro Señor aquí se presenta como la verdadera vid, es decir, aquello de que la vid era imagen, nuestro Señor Jesucristo lo es en plenitud. Y es a través de esta imagen de la cual nosotros pues ya conocemos, estamos familiarizados, que Dios se va a utilizar para explicar una realidad más alta y la necesidad que nosotros tenemos de estar unidos a Él. Cómo nuestro Señor Jesucristo es claro. Es muy interesante porque si nosotros vamos a hacer una verdadera hermenéutica de las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a ver cómo nuestro Señor deja toda su doctrina muy, pero muy clara. Y como él decía, como decía el hermano Gerardo, utilizándose de esa figura de la vid, de los sarmientos, nuestro Señor Jesucristo va a dejar bien, pero bien claro que es Él el camino, la verdad y la vida para llegar, y que es un solo Dios, que es un solo camino, y que no van a ser varios caminos por los cuales podemos, entre muchas comillas, como se dice hoy en día, llegar al mismo Dios. No, nuestro Señor Jesucristo ha dejado bien claro que unidos a Él, nosotros vamos por el verdadero camino que nos lleva a la verdad y a la vida, pero separados de Él, de Él, de Él, de nuestro Señor Jesucristo, lo dice bien claro, yo soy, o sea, unidos a Él, nosotros podremos realmente estar unidos a, a ese camino, a esa puerta, a ese pastor, a esa luz, a Él, que será quien nos llevará hacia la vida eterna. Entonces creo que es un punto que es bien importante que debemos de resaltar, ¿no? Porque dice, yo soy la verdadera vid. No dice, yo soy una de las vides, o no dice, yo les sugiero probar andar por aquí. No dice, nuestro Señor es muy, muy claro y San Juan lo deja como que muy resumido, pero muy profundo. Yo soy la verdadera vid, porque tampoco dice, yo soy la vid. Dice, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Y ahí deja ver cómo todo lo que Él vino a hacer era porque era deseo también de su Padre Celestial. Obviamente, donde una de las tres personas de la Santísima Trinidad actúa, van a actuar las demás. Entonces es un punto bien importante para empezar a nosotros a comentar, a profundizar en este Evangelio, cómo nuestro Señor Jesucristo quiso hablarnos claro, dejándonos el verdadero camino para llegar al cielo, que es Él, unirnos a esa vid y así poder hacer la voluntad del Padre que lo envió.
Ahora aquí Monseñor John Cla también nos llama mucho la atención sobre cómo el cuerpo místico, que es la iglesia, que es justamente la esposa de nuestro Señor Jesucristo, tiene mucha vitalidad, ¿no? Porque las enseñanzas de nuestro Señor así lo muestran. ¿Y vitalidad en qué sentido? Y es que, bueno, los sarmientos, ¿no? Que nuestro Señor aquí apunta, que a todo sarmiento que no da fruto en mí, el Padre lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Un aspecto muy interesante para llamar la atención, porque los sarmientos improductivos, entonces el Padre los arranca, y los que prometen frutos los despunta, los condiciona para que aprovechen la savia del mejor modo. O sea, es un signo de salud del cuerpo místico. Pero me gustaría apuntar un poco a la audiencia que la lista de los sarmientos infructíferos entonces no sería pequeña, ¿no? Para nuestra edificación y para nuestro ejemplo, podríamos entonces ayudar a la audiencia y hacer una buena lista de qué es lo que justamente hace que nuestros sarmientos se tornen infructíferos. ¿Qué les parece? Hermano Gustavo, ese tema me parece bien interesante, más solo quisiera antes, si usted me permite, un pequeño presupuesto con un principio que el doctor Plinio nos enseñó, que ustedes recordarán al respecto del em, tapete persa, porque eso nos va a ayudar a comprender mejor este tema que usted quiere tocar al respecto de los sarmientos infructíferos. Porque recordarán ustedes que él daba ese ejemplo que cuando nosotros vemos un tapete persa por la parte de abajo, nosotros vemos que hay un hilo medio que suelto aquí, un nudo, y como que no es bonito, ¿no? Como que no es, como que uno dice, por qué eso, no? Pero cuando nosotros damos vuelta al tapete, nosotros vemos el tapete por arriba, nosotros vamos a comprender el por qué esos hilos estaban unidos de esa forma por abajo. Y ahí el doctor Plinio nos decía que nosotros normalmente, los seres humanos, vemos el tapete persa por abajo. En cambio, es Dios el que ve el tapete persa por arriba. Y entonces hay muchas cosas que nosotros no comprendemos, que nos suceden, que acontecen y que nos, por la debilidad humana, a veces nos hacen preguntarnos el por qué, pero un por qué medio en forma de revolta hacia Dios. Pero que si nosotros tenemos en cuenta que Dios está viendo el tapete persa por arriba, la situación se ve de una forma pero muy distinta. Y ahí es interesante, ¿por qué? Porque teniendo ese presupuesto, me parece que se comprende mejor el tema de la lista de los sarmientos infructíferos, que lastimosamente no sería nada pequeña, porque como pues muchos son los vicios, ¿no? Las malas inclinaciones y los pecados, que lo que hacen es que nos bloquean esa savia, que es la gracia de Dios, pero que también nos hacen perder el sentido de que las cosas suceden porque Dios las permite y que nosotros también tenemos que saber estar injertados, ¿no? Bien en esa vid para que esa savia de la gracia no se haga, no se bloquee y no sea infructífera, sino que sea extremadamente fructífera, ¿no? Y para eso, pues el combate a los vicios, las malas inclinaciones y los pecados va a ser un punto muy importante para nuestra vida espiritual, pero comprendiendo que también necesitamos ver las cosas viendo el tapete por encima y no simplemente por abajo. Muchos de nuestros contemporáneos a veces se expresan, ¿no? En esa manera y nos dicen, bueno, pero Dios, ¿por qué no habla conmigo? Dios, ¿por qué no se comunica? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no lo oigo? Y uno a veces se pregunta, ¿no? También, bueno, pero no será causa de que esos vicios, esas malas inclinaciones, muchas veces los pecados que cargamos, entonces no bloquean esa savia, como decía el hermano Pablo? ¿No? Y usted va a ver interesante que Monseñor Juan aquí va a resumir todo en una palabra, y una palabra que hoy se pone mucho en práctica, ¿no? El egoísmo. ¿M? Hoy constantemente las personas ven solo para sí, para sí, para sí, para sí. Lo único que interesa es yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y no se ve para el prójimo, ¿no? Vivimos en una sociedad cada vez más egoísta, en una sociedad que cada vez más mira solo para sí, que se sumerge única y exclusivamente en sus propios intereses, incluso olvidando los intereses del propio Dios, ¿no? Y ahí es que de ese egoísmo
pues no puede surgir nada bueno, ¿no? No puede surgir nada. Y a veces se dan peleas tontas por egoísmos. A veces se dan faltas también graves porque tienen como raíz ese egoísmo, ¿no? Y ahí es que los frutos no van a ser buenos, y es que esos sarmientos van a ser infructíferos. Entonces ya nos invita a un buen examen de conciencia acá, en este punto de cómo son los frutos, qué tipo de sarmiento soy yo, ¿no? Y sobre todo, cómo está el tema del egoísmo en mi corazón, en el convivio con mi familia, en el convivio en el trabajo. Sobre todo, por ejemplo, hoy en día que estamos viviendo este tema de la pandemia, hablando con varias personas de distintas edades, de distintos países, de distintos estratos sociales, muchos han dicho, ¿no? Esta pandemia sacó el lado más sucio de muchas personas. Y estamos hablando del convivio en la familia. Hubo un matrimonio que el otro día conversando me decía, a mí se me había olvidado con quién me casé. Y está insoportable. Qué O fuerte. sea, es fuerte. Otros, aquí, por ejemplo, un señor, eso fue el año pasado con el inicio de la pandemia, el señor trabaja de policía. Decía que el primer mes ellos tuvieron, pero cantidad, los asaltos, y eso obviamente bajaron porque nadie podía salir, ¿no? Teníamos una cuarentena estricta, pero la cantidad de casos de violencia familiar aumentó a cualquier cantidad de porcentaje. ¿Por qué? Porque la familia pasó a convivir. Ahora, debería de ser totalmente lo contrario. Si tenemos, a pesar de la situación, a pesar de una pandemia, o sea, nadie va a agradecer eso así, pero ya que se da la posibilidad de poder convivir, se supone que deberían ser incluso momentos muy lindos, como muchas familias han testimoniado, que han tenido oportunidad de acercarse más a Dios, de estar más tiempo juntas, todo eso. Pero es una pena que no es la mayoría. Y ahí nosotros vamos a ver cómo esos sarmientos son infructíferos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es una batalla de egoísmos. Yo quiero esto, yo quiero aquí, yo quiero acá, yo quiero acá, yo, que eran cosas que tener que salir a trabajar, que llevar a los chicos al colegio, que para el deporte, que no sé qué, se iban eh, decantando, como que no se les ponía tanta importancia, pero en el momento que estamos juntos, en lugar de poder pasar un momento bien, en poder aprender uno de los otros, en poder crecer como familia, etcétera, pues agarrándose a los palos y la policía con un porcentaje de casos tremendo. Entonces, es interesante que nos invita a este evangelio a hacer ese examen de conciencia serio, ¿no? Que resume en esa palabra cómo está el egoísmómetro, si quieren ponerle ustedes, ¿no? Si está muy alto, si está muy bajo, si yo constantemente estoy pensando en el otro, en el cónyuge, en mi hermano, en mi compañero, en mi amigo, si soy capaz de colocar el hombro para escuchar un momento, si soy capaz de dar una buena sonrisa. A nadie le cuesta dar una buena sonrisa y hace mucho bien al alma. Si soy capaz de poder quitar un poco de mi tiempo para ayudar a uno de mis hermanos pequeños o un hermano grande, si soy capaz de llevar a un familiar al médico en estos momentos que estamos viviendo, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas pequeñas, pero que son grandes en el día a día, que nos pueden dar el termómetro de si somos sarmientos fructíferos o infructíferos. Y que es bueno que les coloquemos atención porque sin darnos cuenta, porque hasta puede ser bajo cierto punto inconsciente o que ya lastimosamente me acostumbré, pero si nosotros no tenemos cuidado, ese egoísmo hace que los vicios, las malas inclinaciones, que nuestros pecados bloqueen ese flujo vital de la savia que es la gracia de Dios en mi alma. Y ahí puede estar el origen de la depresión que tengo, de los problemas psiquiátricos que tengo, de los problemas psíquicos, de lo que me está yendo mal en el trabajo, de que mi vida conyugal se encuentra en un mal momento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no está en su plenitud en mi alma. ¿Por qué? Porque vivo una vida egoísta. Como dice bien San Juan Crisóstomo, y aquí Monseñor John Claro lo cita, ¿no? Nadie puede ser un verdadero cristiano sin las buenas obras, ¿no? Y eso, si cortamos realmente con la savia que es nuestro Señor, evidentemente nos va a pasar eso. Bueno, pero ese sería entonces el aspecto: a todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca. Pero vamos a cambiar el ángulo ahora y vayamos a ese otro aspecto. Todo el que da fruto, aunque dé fruto, el Padre lo poda para que dé más fruto. Y esa, qué buen pensamiento, ¿no? Porque muchas veces, a veces oímos
que alguien dice, pero estos sufrimientos, esta vida dura que me está tocando, ¿por qué Dios la permite? ¿Por qué? Entonces, ¿no? ¿Cómo podríamos también apuntar a nuestra audiencia en esa otra dirección? Que es que por más que estemos haciendo las cosas de una manera buena y muy bien intencionada, esa poda es inevitable y va a llegar. ¿Cómo lo ves, hermano Gerardo? Estas podas a las cuales tanto miedo le tenemos, pero que al mismo tiempo tanto bien nos hacen. Y muchas veces llegan en los momentos más inesperados, en los momentos, en fin, como que diríamos popularmente, Dios nos agarra en curva. Si nosotros sabemos tener las disposiciones de alma que Él espera de cada uno de nosotros, esas pruebas, evidentemente que van a redundar en abundantes frutos espirituales para nosotros. Ya bajando a lo concreto, por ejemplo, nosotros tuvimos acá en El Salvador recientemente una perplejidad por la cual pasamos que fue bastante grande y bueno, es de esas podas que uno dice, eh, bueno, Dios mío, lo aceptamos porque vos lo mandasteis. Pero claro, con el tiempo uno como que va entendiendo mejor el porqué. Y es que recientemente, pues nuestro superior aquí de la casa, el padre Gonzalo Raimundo, eh, le descubrieron un cáncer, pero terrible, tremendo. Y esto, pues, que cuento aquí, le podrá pasar a cuántas y cuántas personas que nos estarán oyendo. Que viene de repente una enfermedad, que viene de repente una pérdida de trabajo, que viene de repente, hombre, cualquier tipo de mal, de contrariedad, que uno dice, por, y justo hablando con otras personas nos decían este comentario, porque justo eso le pasa a las personas más buenas. Y realmente causa cierta perplejidad. La persona se esfuerza por ser virtuosa, se esfuerza por cumplir los mandamientos de la ley de Dios, por recibir los sacramentos, por estar cerca de Dios, de la Virgen, etc. Y justo a esa persona le vienen todas estas calamidades. En el caso concreto, aquí pues, a nuestro superior le vino un cáncer que cuando se lo descubrieron estaba ya con metástasis y pues bastante avanzado. El médico nos dijo, miren, es cuestión de meses. Y de hecho, hace unas semanas atrás, pues nuestro superior falleció. Pero nosotros en esa época, concretamente de él, vimos, y quienes le acompañaban más de cerca, porque él tuvo que viajar por cuestiones del tratamiento, eh, decían cuánto la habitación en la que él se encontraba más bien parecía una capilla y no una cama, y no un lugar de hospital. Porque de tal manera él estaba aceptando bien esa contrariedad y él estaba como que sacando todo el jugo que podía. Claro, estaba sufriendo terriblemente. Pero que eso estaba dando en realidad, estaba haciendo florecer su alma, con frutos de santidad, con frutos de amor a Dios, etcétera, al punto que la última frase que él dijo antes de morir fue, lo único que realmente importa es la parte espiritual, que el mismo acompañante que estaba con él se quedó sorprendido. Hay nueve de este tipo de contrariedades, de pruebas, de tentaciones incluso que Dios permite para nosotros, constituyen para el alma católica esa poda de la que nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí. Son estas luchas que van a hacer que nuestra alma se vaya perfeccionando, se vaya requintando y es así como el oro en el crisol tiene que pasar por fuego para irse haciendo cada vez más puro y por tanto más valioso. Así también nuestra alma tiene que pasar por muchas tribulaciones, por muchas pruebas, por muchas podas de las cuales nuestro Señor habla, para poder alcanzar realmente la santidad que Dios quiere de nosotros. Ahora, evidente que esta poda es hecha por las manos más doctas y más paternales que existen sobre la faz de la tierra. No es una mano que nos quiere ver sufrir por el vernos sufrir, sino es justamente porque sabe que con estos sufrimientos va a sacar de nosotros los mejores frutos que Dios mismo espera que nosotros demos y que nos va a dar la fuerza para soportarlo. Dice un bello dicho latino, Deus qui imponent pondus supponit manus. Dios que pone el peso, pone por debajo su mano. Y el mismo que poda, por el otro lado, también está sustentando a la persona para soportar estas pruebas, para soportar esta poda y dar de sí los mejores frutos que Dios espera. No, que en ese sentido es muy interesante una frase del padre Pío de Pretechina, ¿no? El otro día comentaba aquí el superior de la casa, es interesante para nosotros tener idea, ¿no? Porque hoy por hoy también se difunde un sofisma, ¿no? Que algunos
oradores modernos dicen, ¿no? Y es que ¿cómo es? Que nuestra civilización se formó en una idea judeocristiana que nos dice que debemos de sufrir por sufrir. Y es una deformación del sufrimiento, ¿no? ¿Cómo se llama? De esa visión que el hermano Gerardo nos comentaba. Y hay dos frases que son bien interesantes, que me parece interesante citar, pero antes colocar un ejemplo de un santo muy conocido, el Padre Pío de Pietrelcina. Él muchas veces, claro, es conocido que pasaba confesando, que hacía aquellos milagros, que tenía discernimiento de los espíritus y todo eso. Pero en las noches Dios permitía que él fuese literalmente apaleado por el demonio a tal punto de botarlo a la cama y dejarlo medio inconsciente. Y que las únicas palabras que se quedaba repitiendo eran, Dios es bondadoso conmigo, Dios es bondadoso conmigo, en medio de eso. Y en la mañana, cuando amanecía, imaginen ustedes, aparecía nuestro Señor, lo cargaba y lo volvía a colocar en la cama. Era un convivio bastante fuera de lo común con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero él tiene una frase muy interesante que dice, el sufrir es de todos, el saber sufrir es de pocos. Y muy corta, pero muy profunda, de alguien que supo vivir eso, de alguien que supo ser un sarmiento que pasó por cada poda, que fue impresionante. Y ustedes recordarán también que el doctor Plinio tenía una frase bien bonita donde él decía, ¿no? Que el sufrimiento es la firma de Dios en el alma de la persona a la cual ama. ¿Por qué? Porque con ese sufrimiento, no con el masoquismo, sino con el sufrimiento que Dios manda, que Dios permite, como decía el hermano Gerardo, son las manos más doctas, más bondadosas y más paternales que quieren purificarnos, que quieren santificarnos y que quieren llenarnos de la gracia de Dios, llenarnos del amor de Dios, pero que para eso también nosotros necesitamos purificarnos de ciertas cosas que puede haber de forma hasta involuntaria, culpa del pecado original en nosotros, pero que nosotros debemos de combatir, que nosotros debemos de desechar de nuestra alma, de nuestro corazón, para que así podamos realmente nosotros ir caminando rumbo a la santidad. Y si nosotros vamos a ver, muchas veces nosotros podemos analizar dos cosas en las pruebas que hayamos pasado. Y una es ver que durante el momento de sufrimiento nosotros dimos pasos en la vida espiritual que tal vez hubiésemos tardado años en dar, pero que ese exprimir de Dios nos hizo dar no pasos, sino saltos que nos ayudaron en la santificación. Y por otro lado, si nosotros hacemos un examen, si nosotros repasamos esos esos momentos de sufrimiento, nosotros podremos ver que de una forma muy sutil, muy profunda, muy firme, la mano de Dios siempre estuvo con nosotros. Entonces, el sufrimiento nos ayuda a purificarnos, a dar pasos en la vida de la santidad, pero también nos ayuda a abrir el alma, a abrir el corazón a ese buen Padre que quiere demostrarnos cuánto nos ama y que a veces por nuestro orgullo nosotros no le damos la oportunidad. Y que en ese momento de dolor en el cual nos damos cuenta que no tenemos fuerzas, que somos contingentes, que no somos nada, que no podemos nada, estiramos la mano a ese Dios, a ese buen pastor que quiere cargarnos y demostrarnos que con Él podemos todo. Entonces me parece que esa frase del Padre Pío es muy bonita, porque el sufrimiento nadie se salva. Y como Monseñor Juan Clat tantas veces repitió esa frase de San Bernardo de Claraval, el sufrimiento es como una sombra. El que se acerca a él se aleja. El que se aleja de él se acerca. Y el doctor Plinio siempre nos recordaba que los hombres que más sufren son aquellos que le huyen al sufrimiento. Entonces, el sufrir es de todos, el saber sufrir es de pocos. Entonces podemos cerrar el primer segmento del programa con el propio último versículo del Evangelio de hoy que nos dice, con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos.
Y Monseñor John Cla entonces cierra su comentario con estas bellísimas palabras que dice: la más alta alabanza que se pueda dar a Dios se encuentra en las buenas obras. Al ser conocidas por los otros, incitan a la imitación, y esa gloria no solo consiste en la multiplicidad de los buenos frutos, sino también en nuestra calidad de discípulos de Cristo, o sea, en ser verdaderos heraldos del Evangelio con la palabra y con el ejemplo. Y como nos decía también el hermano Pablo, en esa calidad de saber sufrir. Pasamos a un corte con el coro de los Heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con la segunda parte del programa y justamente un tema lindísimo. Hablemos de Nuestra Señora en tiempos de miedo y de pandemia. Conozca las 5 características de la verdadera devoción a la Virgen. Enseguida retornamos. Sacri solemnis in gaudia et extrere cordis sonent Begonia. Recedat vetera nova sirta mia, corda voces et opera. Pasamos ahora a la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Entonces, justamente este aspecto de hoy estábamos conversando fuera del micrófono, cuán bueno sería tocar en qué consiste la devoción a Nuestra Señora y sobre todo en estas situaciones en que nos encontramos donde hay temor, donde hay inseguridad, donde hay incerteza, donde muchas veces se da un poco de miedo al respecto de las incertezas que el futuro nos trae, al respecto de las enfermedades, al respecto de la pandemia. Entonces, qué importante es focalizar bien la devoción a Nuestra Señora y en concreto, ser devoto de Nuestra Señora. ¿En qué significa, no? Y cómo es exactamente que podemos distinguir a los verdaderos devotos de Nuestra Señora de los otros que Nuestro Señor también se queja y dice, bueno, no solo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es muy interesante ese tema, hermano Gustavo, porque nos encontramos en una época extremadamente fuera de lo común, ¿no? Que nunca de nosotros nos pasó poder pasar a vivirla, sobre todo de una forma tan repentina, ¿no? La pandemia que estamos viviendo, y no solo el tema de la pandemia, sino las consecuencias económicas, sociales, políticas que esa pandemia trae consigo. Y con eso el temor asalta nuestra alma, el temor invade nuestro corazón y las noticias que vemos, los presagios que se hacen, etcétera, etcétera, pueden ser que turben nuestro corazón, puede ser que quieran avalar nuestra alma y que se nos olvide que tenemos a aquella que es la torre de marfil, que siempre será nuestro socorro, nuestro auxilio, nuestro amparo y de la cual nunca nosotros debemos de alejarnos y de la cual nunca nos acercaremos sin alcanzar el consuelo que estamos buscando. Y es muy interesante que, pues ahora que vamos entrando dentro del mes de mayo, mes dedicado de una forma toda especial a la devoción a la Santísima Virgen, el gran San Luis María Griñón de Montfort, que pocos días atrás celebramos su memoria en su obra Princeps, el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, él trata al respecto de la verdadera devoción, cómo son los verdaderos devotos de Nuestra Señora. Y es interesante porque puede ser que sin darnos cuenta nosotros seamos de los falsos devotos, tema que no vamos a tratar aquí ahora, pero veamos que el gran San Luis María nos coloca 5 verdaderos devotos de la Virgen. Interior, la verdadera devoción a la Virgen es interior, es tierna, es santa, es constante y es desinteresada. Interior, tierna, santa, constante y desinteresada. ¿Cómo será eso de la vida de la devoción interior a la Santísima Virgen? El gran San Luis María nos va a decir que primeramente esta devoción es interior, es decir, ¿de dónde viene? ¿De dónde parte? ¿Cuál es su origen? Parte del espíritu y del corazón, nos dice él. Nace de la estima
que se le tiene a la Santísima Virgen y de la alta idea que se ha formado de sus grandezas y del amor que se le profesa. Por lo tanto, parte de lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque en la medida que la gracia de Dios lo permite, comprendemos que Nuestra Señora es aquella criatura de Dios tan excelsa, tan grandiosa, tan maravillosa, que yo no puedo sino acercarme a ella y amarla con todo mi corazón, entregarme a ella sin ninguna restricción. Pero eso nace de lo más profundo, profundo, profundo del corazón. Y cuando esa devoción es verdaderamente interior, cuando esa devoción es aquella devoción que cuando estoy en ese momento de angustia, en ese momento en el cual mi familiar se encuentra contagiado del COVID, y cuando en ese momento en el cual tengo una crisis conyugal extremadamente grande, en ese momento en el cual he perdido el trabajo, en ese momento en el cual no sé qué hacer, en mi interior resuena una voz que dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y de lo más profundo de ese corazón se eleva una oración a aquella madre que nunca va a abandonar. Y por ser interior, esa devoción sí o sí está llena de ternura. Sí, esa ternura, ¿qué es lo que quiere decir? Es llena de confianza en la Santísima Virgen, como un niño en los brazos de su madre. Así debemos de colocarnos en los brazos de Nuestra Señora, con ternura, contarle las dificultades que tenemos, agradecerle los dones que nos ha dado, preguntarle al respecto de las dudas que tenemos y decirle de lo más fondo del corazón que muchas veces tenemos miedo, pero que tenemos la certeza que sin ella nada podemos, que con ella todo podemos, porque sabemos que nos lleva hacia Jesús. Y entonces nosotros vamos a ver que si esa devoción es interior y es verdaderamente una roca, una torre en el fondo de nuestro corazón, de ella nace por sí esa comunicación de madre a hijo que va a buscar unirse más y que en los momentos de sufrimiento no va a hacer otra cosa sino fortificarse, ennoblecerse, iluminarse y va a dar un fruto muy bonito, que es la tercera forma de la verdadera devoción, que va a ser una devoción santa. Es decir, que esa devoción me va a ayudar a evitar el pecado, que esa devoción me va a llevar a imitar las virtudes de Nuestra Señora, sobre todo en su humildad, más también que esa devoción me va a dar una fe de una vivacidad como nunca antes vista en la historia, que me va a dar una obediencia ciega a la voluntad de Dios, en la cual no pregunto nada, sino solo me dejo llevar por ese soplo de la gracia. Me va a llevar a tener una oración perseverante, continua y fortificada, a tener una mortificación de todas las cosas, de mis sentidos, a buscar la pureza de alma y de cuerpo, a tener la caridad que la Virgen tuvo, la paciencia que ella practicó, la dulzura que siempre brotó de sus labios, incluso en los momentos de mayor dolor, y adquirirá para nosotros esa sabiduría que el mundo no conoce y que solo proviene de Dios. Entonces, estos tres primeros aspectos de la verdadera devoción a la Virgen son el mayor tesoro que nosotros tenemos para poder vivir estos momentos que estamos viviendo. Entonces esa devoción interior que debe ser tierna, que debe ser santa. Y las otras dos características entonces, debe ser constante, debe ser desinteresada. Para las generaciones actuales, muchas veces el aspecto de la perseverancia en algún objetivo que se quiera alcanzar suele ser una dificultad que fácilmente nos lleva a desistir de en algún momento pues alcanzar realmente ese objetivo. Estoy estudiando una carrera, estoy aprendiendo un instrumento, estoy sacando un curso de qué sé yo, cualquier cosa. Y pues bueno, en cierto momento pues hay momentos en que me encanta aquello que me metí a estudiar, aquello que estoy buscando alcanzar, y hay otros momentos en que aquello se hace
tedioso como solo eso. O sea, y eso curiosamente en ciertas ocasiones también ocurre en materia espiritual. Va a haber momentos en los que voy a sentir una gran alegría de poder recurrir a la Santísima Virgen, de rezar el Santo Rosario, de ir a misa, pero habrá otros momentos en que aquellos actos de piedad que un día me parecieron sumamente interesantes, que llenaban mi alma de esa paz, de esa consolación, llegará un momento en que eso será árido, en que eso será eh, aburrido, en que eso uno dirá, ¿para qué me metí a esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? Es justamente una de las características que debe brillar en la verdadera devoción a la Santísima Virgen y que debe ser constante. Por más que me esté yendo súper bien en la vida, porque en este caso suele ser así. Cuando me está yendo mal, seguro que me acuerdo de Dios. Pero cuando me está yendo bien, me atribuyo todo a mí mismo y, en fin, a todas mis cualidades y me olvido de darle gracias a Dios por lo que conseguí. En este caso no. Una verdadera devoción a la Santísima Virgen debe ser constante en el sentido de que debe ser ella mi punto de referencia siempre. Sienta o no sienta ganas, sienta una especial alegría o sienta una especial aridez, no importa. Esta devoción debe mantenerse constantemente, invariablemente. Por más que sienta o no sienta, no importa, mi voluntad está allí. Yo quiero mantener viva en mi alma esa devoción a la Santísima Virgen. Y en el aspecto de desinteresada, lleva cierta relación, evidentemente, porque eh, es muy común, bueno, eh, a los niños les solemos poner ese ejemplo de un gatito que muchas veces suele ser símbolo del interés, porque un gatito solo se le acerca a uno cuando tiene ganas de sacar algún provecho de uno, o quiere que lo acaricie, o quiere que le dé comida. Pero si yo en algún momento quiero llamarlo para acariciarlo, quiero llamarlo para, qué sé yo, estar un ratito con él, al gato no le va a importar mucho lo que yo quiera. El gatito se va a acercar a mí cuando él tenga interés de acercarse a mí y de sacar algún provecho de mí. Ahora, nosotros no podemos ser así con Dios. No es que yo me voy a acercar a Él únicamente cuando el interés lo mande, únicamente cuando la necesidad me esté apretando y me esté acongojando, sino que esa devoción, ese recurrir a la Santísima Virgen, debe ser algo eh, que nazca del amor, como bien decía el hermano Pablo, pero que no exija nada a cambio. No es que, señora mía, yo te voy a rezar esto si tú me concedes tal cosa. Le estoy poniendo condiciones a la Virgen, le estoy poniendo condiciones a Dios, estoy queriendo sujetarlos a mi voluntad. Esa es una de las características de la verdadera devoción, es desinteresada, no va a exigirle nada a Dios, no va a ponerle condiciones a Dios. Simplemente le sirve a la Santísima Virgen porque sabe que ella merece ser servida, la ama porque ella merece ser amada. Y yo como verdadero hijo, que tengo esa verdadera devoción interior y tierna para con ella, le voy a buscar aunque no tenga ningún interés en el momento en que yo estoy buscando la compañía, la presencia de la Santísima Virgen. Va a ser entonces constante, no solo cuando lo necesite, y desinteresada, no únicamente cuando yo tenga que sacar algún provecho de ella. Y con estas dos características están completadas entonces las 5 cualidades de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, de la que San Luis Grignon de Montfort nos explica en su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Buenísimo, entonces para nuestra audiencia seguramente va a ser una oportunidad de oro pensar en cómo la devoción a Nuestra Señora exige ese aspecto, en definitiva, de virginalidad, ¿no? Para con ella, de ser interiores, de ser tiernos, de ser santos, de ser constantes y de ser desinteresados. Entonces pensemos en esos momentos en que las cosas se tornan tan difíciles. Bueno, practiquemos ese aspecto de la devoción a Nuestra Señora y seguramente ella nos va a bendecir con mucha perseverancia y nos va a bendecir con las fuerzas que necesitamos. Pasamos entonces al siguiente segmento del programa, que son las noticias de lo que ocurrió en la iglesia y en el mundo. Y para este segmento tenemos la alegría de contar con el doctor Saúl Castiblanco, quien es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana, aparte por supuesto de ser bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuní, Universidad Internacional de los Dominicanos con sede en Toulouse, Francia. Doctor Saúl, ¿qué podemos traer a la audiencia sobre esta semana, sobre el observatorio que es Gaudium Press en materia de noticias católicas y lo que está aconteciendo
Bueno, de hecho uno en un cargo como el que tengo se da cuenta que la iglesia tiene que ver con todo, ¿no? Y es universal y aunque pues siempre tiene que cumplir su misión espiritual, pero al final de cuentas pues se relaciona con todos los aspectos de la vida humana. Y uno de ellos es, por ejemplo, el tema moral en unas elecciones presidenciales como las que se van a dar en Perú el próximo 6 de junio. En Perú es la segunda vuelta, ya hubo, si mal no recuerdo, unos 18 candidatos que compitieron en primera vuelta y pasaron dos, ¿no? Y pues están todas las contiendas y todas las pugnas y debates de cualquier deliberación política, pero el tema moral, y más en un país como Perú, en un país latinoamericano, ¿no? Entró en la palestra. ¿Qué tema moral específicamente? El aborto. Entonces uno de los candidatos, el señor Castillo, él ha declarado públicamente que él no quiere imponer el aborto en el Perú, ¿no? Y que no quiere introducir la ideología de género, o que no quiere impulsar la ideología de género como desde su cargo de presidente, ideología que dice que el tema de ser varón o ser mujer es una cuestión ideológica, cultural y no tiene nada que ver con la realidad intrínseca del ser humano. Pero algunos investigadores encontraron que el programa político que él escribió en lo que sería el jurado electoral del Perú tiene un ítem específicamente dedicado a la despenalización del aborto. Entonces, ese tema en una España, ¿no? O en otro país, lamentablemente ya no es un tema que pueda definir una elección, pero sí Perú. Sí en Perú, donde todavía la presencia de la iglesia y la conciencia religiosa y principalmente la católica es muy aguda. Entonces hay mucha gente que está diciendo, no, el señor Castillo no quiere revelar realmente su proyecto de gobierno en estos puntos porque sabe que pierde el electorado, pero él como presidente va a hacer lo que él mismo o lo que fue escrito como su programa de gobierno, como el programa del gobierno de su partido. Entonces, en este momento en el Perú, el tema del aborto es un tema prioritario, pero bueno, es todo el tema político, el debate político, donde un tema que es de cuño eminentemente moral puede decidir una elección y decidiendo una elección el futuro de un país. Gaudium Press esta semana nos trae una noticia sobre el arzobispo emérito de Filadelfia, Monseñor Chaput, que ha escrito un libro, ni más ni menos que sobre un tema, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y es no tener miedo de morir. ¿Qué nos comenta de eso? Él fue arzobispo de una de las principales ciudades de los Estados Unidos y él en sí es una personalidad, ¿no? Es el primer arzobispo americano nativo de la historia de los Estados Unidos, el segundo obispo y es una persona de una excelente formación intelectual y evidentemente religiosa, ¿no? Y él escribió un libro a insistencia de su libro que se titula Cosas por las que vale la pena morir, pensamientos sobre una vida que vale la pena vivir. Trata ese tema que para muchos es tabú, la gente no quiere pensar en la muerte, pero al final de cuentas, él mismo lo dice, voy a leer una frase de él, ¿no? Todos morimos, pero no todos vivimos realmente. Vivimos en el sentido de comprometernos con las cosas que finalmente importan. Entonces es lo que entendí en la reseña que se ha hecho de esa obra que salió hace poco, es que vivimos como que en una fantasmagoría, inclusive en medio de esta situación de pandemia donde la muerte puede ser más cercana, por lo menos en los medios de comunicación. Esa fantasmagoría es una obsesión de ocultar esa realidad y incluso dentro de los cristianos, que por definición creemos en una vida más allá de la muerte y en una vida eterna, hay como que una nube que nos rodea que nos impide en tener esa perspectiva ampliada, que nos hace tener una preocupación excesiva por la salud, por prolongar la vida, y hoy en día ni se diga con la pandemia. Entonces yo entiendo que lo que Monseñor Chaput quiere con su libro, que ciertamente será muy interesante, es renovar en la conciencia de los cristianos la perspectiva cristiana y en función de esa perspectiva ampliada, de que nosotros no nacimos para los 50, 40, 80 años de esta vida, sino para toda una eternidad, mostrar que en función de esa perspectiva hay cosas que son importantes, son trascendentales, que son las que le dan sentido a la vida y que al final de cuentas son las que nos conquistan esa vida eterna. Me parece muy apropiado el tema de su libro
en un momento en que vemos realmente, en buena medida por el bombardeo que considero inmisericordia de los medios de comunicación con el tema del COVID, que sí que es importante, pero creo que también hay mucho medio de comunicación aprovechando esa circunstancia para traer rating, para manipular con sus noticias, con sus titulares escandalosos. Entonces el momento en que justamente, entre otras circunstancias, por el excesivo bombardeo de los medios de comunicación, hay una preocupación excesiva por la salud y por el cuidado de la vida. Monsieur Chaput nos vuelve a colocar en los ejes cristianos y nos dice, oiga, la vida nuestra no es momentánea, es eterna. Cristo venció la muerte. Y esa es la visión cristiana que reemplazó la visión pagana. Y esa es la visión que nos equilibra, que nos da impulso para darle importancia a las cosas que merecen ser importantes, es decir, los ideales, el cumplimiento de los buenos propósitos, el cumplimiento de los mandamientos. Entonces, yo creo que es un libro muy apropiado para nuestra época y terapéutico para estas sociedades bombardeadas por exceso de información sobre estos temas. Entonces aconsejamos a la audiencia en el medio de estas noticias el libro de Monseñor Chaput, que vale muchísimo la pena entonces tener presente. Todos morimos, pero todos vivimos realmente, y vivimos en el sentido de comprometernos con las cosas que finalmente importan. Doctor Saúl, muchísimas gracias y hasta breve, si Dios quiere. Pasamos entonces al último segmento del programa, la sugerencia de la semana, que es una website, un libro, un artículo, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Pablo, ¿qué nos receta esta semana? Me gustaría sugerirle a la audiencia un artículo del profesor Plinio Correa Oliveira titulado La necesidad de la devoción a la Santísima Virgen. Recordemos nosotros que nosotros hemos nacido para la vida de la gracia por la omnipotente intercesión de la Virgen María, y que a ella debe dirigirse todas nuestras súplicas para por nosotros poder dar progresos en la vida espiritual y alcanzar la perseverancia final. Es un artículo que creo que nos hará a todos mucho bien al alma para leerlo tranquilo, meditando y pidiendo a Dios luces para poder crecer en el amor a su Santísima Madre y acercarnos más a Él. Buenísimo, entonces colocamos en las notas del programa este enlace hacia el artículo del doctor Plinio, entonces necesidad de la devoción a la Santísima Virgen. Hermano Gerardo, ¿qué nos recomienda para esta semana? Para aquellos que tengan a su cuidado la formación de jóvenes, o para la misma audiencia joven que nos escucha en los diversos puntos del globo, quería recomendar un pequeño libro de Monseñor Tihamer Tot, titulado El joven creyente, que es justamente para fortalecer la fe de aquellos jóvenes en esta etapa de la vida en que tan fácilmente los vientos modernos apagan la llama de la fe en nuestras almas, y que constituye una especial ayuda, una especial protección para nosotros ver lo que es el tesoro de la fe católica y conservarlo dentro de nuestras almas hasta pues, el momento ya de la madurez, cuando ya nuevas pruebas Dios permita para nosotros, bueno, nuevas podas, como hemos visto anteriormente, Dios permite para nosotros, y será pues una buena vacuna, un buen antídoto, un buen abono para las almas jóvenes, prepararse para lo que te toque enfrentar en el futuro. Y a quien les habla le gustaría recomendar el volumen número 3 y el volumen número 4 de Lo Inédito sobre los Evangelios, de autoría de Monseñor John Cla. Pueden encontrarlo en Amazon, pueden encontrarlo en iBooks, en Apple, o pueden también encontrarlo en Google Play, de tal manera que en cualquier lugar donde vayan pueden encontrarlo y bajarlo, porque se encuentra directamente en formato electrónico, de manera que pueden indudablemente comprarlo y deliciarse instantáneamente. Entonces, Lo Inédito sobre los Evangelios, de autoría de Monseñor John Cla, volumen 3 y volumen 4, que cubren el presente ciclo. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.